29 de marzo, miércoles, cuando vence un primer plazo para que empresas interesadas en construir el muro fronterizo propuesto por Donald Trump entreguen sus proyectos conceptuales. Al menos se cuentan 600 compañías interesadas en participar en estas convocatorias lanzadas a través del Departamento de Seguridad Interior y la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo. Ambas oficinas van a decidir cuáles propuestas avanzarían a una segunda fase. El proyecto en sí y la insistencia del presidente Trump de que México pagará por ese muro ha puesto a las empresas interesadas en construirlo pues en una posición delicada, y máxime si se trata de empresas interesadas mexicanas o con vínculos de negocios con México. Hasta la Iglesia Católica Mexicana opinó al respecto en un editorial publicado este fin de semana, editorial titulado Traición a la Patria, y escribe: bajo el argumento bondadoso de ser compañías generadoras de empleos, buscan ganancias sin importar las consecuencias. Cualquier empresa con intenciones de inversión en el muro del fanático Trump sería inmoral, pero sobre todo sus accionistas y dueños deberían ser considerados como traidores a la patria. La Iglesia Católica además habla de que autoridades económicas del gobierno mexicano han actuado de forma tibia contra los empresarios. Otros se preguntan, ¿dónde está la unidad? Ese frente unido en México por la causa. Aquí estamos hablando de un acto profundamente inamistoso entre dos naciones, y lo cual creemos que es una responsabilidad que le compete a cada quien. México es un país de libertades, incluyendo las libertades económicas. Y aquí compete a cada mexicano y a cada empresa mexicana verse frente al espejo, hacer un examen de conciencia sobre qué es lo correcto. Esta unidad nacional para mí es la más sorprendente que he visto y con gran gusto en mi vida. Hubo una gran solidaridad en el 85 cuando el temblor, pero la verdad es que esta actitud de todo el pueblo de México, anteponiendo cualquier otro tipo de interés o pasión por la unión ante este desafío. La unidad nacional ha sido la gran fuerza de México a lo largo de su historia. La unidad nacional debe ser la piedra angular de nuestra estrategia y de nuestras acciones hacia adentro del país y hacia el exterior. Le agradezco a Luis Fonserrada, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado en la Ciudad de México, que nos acompaña esta tarde pues para hablar de cómo recibe el sector empresarial estos pronunciamientos. El canciller Videgaray habla de examen de conciencia y la Iglesia habla de empresas inmorales y traidoras. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué me dices? Gabriela, buenas tardes. Pues mira, es todo un tema del muro. Por una parte, el costo del muro es gigantesco. Las primeras estimaciones que había hecho el presidente Trump durante su campaña eran de alrededor de $8,000 millones. Luego Paul Ryan dijo que la cifra realmente podía ser de 12,000. Sí. Y finalmente el departamento del Homeland dijo que realmente podían ser $21,000 millones. Es muy impresionante gastar $21,000 millones en un proyecto que no va a detener ni a resolver el tema de la migración, ¿no? En cuanto a los empresarios, bueno, tú sabes, los empresarios normalmente, si no tienen una visión de largo plazo, si no participan en esta solidaridad, como decía el secretario Videgaray, bueno, pues se llevan por las utilidades que puedan tener, y eso pues estará en cada una de sus mentes y en cada una de sus almas, ¿no? ¿Qué se requiere para que de veras se detenga la migración? El muro es un elemento, como se ha dicho, no solamente del siglo XIX, sino probablemente de la época de los bárbaros, es decir, poner un obstáculo físico cuando la verdad es que son otros los elementos, ¿no? Sí, casi tienes, por ejemplo, cosas mucho más... Perdóname que te interrumpa, casi que la pregunta que hemos puesto en pantalla mientras transcurría este resumen que hacíamos con Carlos Slim, con el secretario Videgaray y con el propio presidente Peña Nieto es ¿dónde está la unidad? ¿Cómo recibiría la propia sociedad mexicana una colaboración de empresas mexicanas directamente en un proyecto que además tiene la intención el gobierno estadounidense que sea pagado por
los mexicanos al final del día? Mira, yo creo que lo recibiría muy mal. Habría francamente una desilusión y un gran sentimiento de enojo entre todos los mexicanos. De otra parte, el que México pague por el muro, bueno, eso es absolutamente impensable. No hay manera de que México pague por el muro. Yo creo que es parte del discurso del candidato Trump antes de ser presidente. Y si continúa, pues tendrá que ver probablemente con tratar de compensar algunas de las pérdidas que está teniendo sobre sus proyectos o los obstáculos que está teniendo para poder realizar sus proyectos. El que México pague por el muro es absolutamente impensable. No hay manera de que esto pueda suceder, ni elementos que puedan permitirlo o provocarlo, ¿no? Habría que pensar en cosas... Sí, Gabriela. No, adelante, termina tu idea, Luis. Claro, habría que pensar en cosas mucho más importantes, verdaderamente los elementos que definen las razones de la migración. Y tiene que ver con la falta de empleos en los países, todos los países latinoamericanos, no es solo México, claro, que muchos de sus ciudadanos se van hacia allá, ¿no? Así es. La verdadera manera de detenerlo es con inversión en nuestros países. Hubo un mínimo en lo que fue y una sensación de sí traición, algunos lo decían así, cuando el candidato Donald Trump llegó a la residencia oficial de Los Pinos, la manera en que se trasladó desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en ese helicóptero del gobierno sin haber una disculpa de por medio después de estas palabras fuertes que tuvo contra quienes cruzaban la frontera. Ese mínimo que se tocó el presidente Peña Nieto y el gobierno mexicano, pues tiene ahora esta nueva oportunidad de unidad de la que tanto habla el presidente, el canciller, Carlos Slim. ¿Qué significa que haya unidad? ¿Hay unidad o no en México? ¿Cómo nos describes ese ambiente hoy día? Yo creo que sí. Yo creo que viene dándose una unidad muy importante, Gabriela. ¿Reflejada en qué? Yo creo que hay hay una gran efervescencia en las redes sociales, hay una serie de artículos en los medios, posiciones sobre lo que habría que hacer, sobre cómo contrarrestar, no solamente con respecto al muro, con respecto a los migrantes, hay una gran actividad en Estados Unidos de muchos diferentes grupos de la sociedad, no solamente del gobierno, en los consulados, sino muchos otros grupos están participando y viendo acciones específicas que llevar a cabo. Yo te diría que las actividades están, la solidaridad existe sin duda, y la unidad está ahí, y con más ideas y más proyectos. Entonces, ¿coincides o no en lo que dice este editorial de esta traición a la patria de la Arquidiócesis de México? Lo que más sorprende es la tibieza de las autoridades económicas del gobierno mexicano, las cuales no han mostrado firmeza contra estos empresarios interesados en participar. Mira, me parece que no está en manos de las autoridades el tomar algunas medidas. Creo que habría que convencerlos moralmente en términos de la unión y la solidaridad que se requiere para que no participen, que es dejar ir, si de veras se llegara a suceder, pues un negocio que para ellos resulta atractivo. Yo creo que es importante que las autoridades les mencionen y lleven a cabo algún tipo de comunicación con todos ellos para disuadirlos. Creo que hasta ahí pueden llegar porque es muy difícil prohibirle a alguien que participe en un negocio. No, claro, definitivamente. Por eso decíamos, si es cuestión de negocios y que tanto disuadir y tener que disuadir a una empresa mexicana que lo haga ya trae pues de suyo un mensaje. Luis Fonserrada, me da mucho gusto saludarte. Gracias. El gusto es mío, Gabriela. La Iglesia mexicana ha llamado traidores a quienes trabajen en el muro que propone construir Donald Trump en la frontera con los Estados Unidos. Pide la Iglesia a las compañías que no colaboren con la construcción de la muralla. Esto es así. En un controversial editorial, la Arquidiócesis de México critica además la actitud del presidente Enrique Peña frente a las medidas de la Casa Blanca. Traición a la patria es el título que lleva el editorial de la Arquidiócesis Primada de México. El artículo considera lamentable que existan mexicanos dispuestos a colaborar con la construcción del muro en la frontera con Estados Unidos.
un proyecto que aseguran proviene de un fanático. Algunos han señalado que los Estados Unidos tienen el inalienable derecho de construir el muro y hacer lo que les venga en gana, aunque se atente contra la dignidad de las personas. Son esos mismos miopes los que no alcanzan a ver que el muro es una franca amenaza que vulnera las relaciones y la paz social.